Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a ver cómo se puede diseñar un sistema de soldadura eléctrica con electroneumática. Aquí tenemos el diagrama de la situación en el que vemos el pistón que vamos a utilizar. Este pistón de aquí va a avanzar y retroceder y a su vez va a transportar esta plancha de aquí. Esta plancha metálica es una resistencia eléctrica que mediante corriente lo que hace es alcanzar altas temperaturas. Entonces en este rodillo se va a envolver la hoja plástica y cuando este pistón avance y lo presione con esta barra caliente se va a soldar. Entonces al terminar regresa y la placa plástica va a terminar soldada en un rollo que se va a poder extraer. Entonces este es el proceso que vamos a aprender a diseñar hoy y vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos el diagrama de la solución. Como vemos, tenemos el diagrama neumático, el diagrama eléctrico, el diagrama de señales y el diagrama de estado. Nosotros vamos a proceder a ver el diagrama de señales. Y aquí lo tenemos. En este diseño nosotros vamos a tener un solo pistón que va a ser el pistón que va a soldar el sistema. Tenemos la posición 0, que es la posición retraída, y la posición 1, que es la posición extendida. Mediante un botón que va a estar marcado como S1, se va a enviar la señal para hacer que el pistón avance. Para ello, el detector de posición magnético A1 tiene que estar activado. O sea que el pistón tiene que estar en posición inicial. Cuando estas condiciones se cumplen, el pistón va a avanzar con una velocidad controlada. Una vez que se extiende por completo, la barra caliente empieza a hacer su trabajo y empieza a soldar la placa plástica. Para ello, para asegurarse de que se llega a la presión de proceso, se tiene un sensor de presión que hace que cuando se llegue a la presión de trabajo, por así decirlo a 5 bares, se detecte automáticamente y el pistón deje de presionar y regrese al inicio. Para asegurarse de que el pistón llegue hasta el final de su posición, se adopta un sensor magnético al final de la carrera. Entonces, una vez que regresa a su posición inicial, el sistema se puede volver a repetir. Y este sería el comportamiento de nuestro sistema neumático. Ahora nosotros vamos a ver el funcionamiento de nuestro diagrama neumático. Para ello nosotros vamos a ver cómo funciona. Nosotros tenemos esta válvula de aquí que está siendo energizada a una presión de 6 bares. Esta de aquí es una válvula neumática 5 vías de 2 posiciones. Sus accionamientos son por bobinas eléctricas, por lo tanto se dice que es una bobina biestable. Como nosotros vemos, yo tengo aquí botones auxiliares para accionarla. Por ejemplo, yo presiono y el pistón empieza a avanzar. Y cuando presiono la bobina contraria, el pistón empieza a retroceder. Entonces estos botones auxiliares me sirven a mí para hacer avanzar y retroceder el pistón en la práctica y hacer pruebas. Una vez que yo termino de hacer mis pruebas de funcionamiento, dejo de presionar estos botones y me limito únicamente a las bobinas eléctricas que van a estar siendo accionadas automáticamente en el control. Ahora, para aumentar o disminuir la velocidad de avance y retroceso, tengo estas válvulas reguladoras de caudal que yo voy a calibrar al 3% de apertura. Y vamos a ver cómo ahora el movimiento y retroceso son muy lentos. De esta manera es como yo controlo las velocidades de las carreras de mi actuador mediante esas válvulas de control. Ahora, en este pistón yo tengo dos elementos importantes que son dos marcas de accionamiento. Son dos sensores que se colocan para detectar posiciones específicas del pistón. En este caso tengo uno para detectar su posición inicial, que es el sensor A1. Y tengo otro que para detectar su posición final, que es el sensor A2. Estos sensores de aquí lo que detectan es el magnetismo. Y como este pistón de aquí tiene un imán permanente interno, lo que hace es activar cada uno de estos sensores al momento de recorrer su carrera. Muy bien, para asegurarnos de que la presión que se entrega a la plancha plástica sea la requerida por el ingeniero de procesos, se incluye un sensor de presión. Como nosotros vemos, está conectado en esta cámara del pistón.
Y para que el pistón pueda regresar, se tiene que alcanzar la presión que aquí se ha calibrado. En este caso se trata de 5.9 bares, que es casi la presión de trabajo. Entonces, mientras no se llegue a esa presión, el sistema no va a dejar de prensar la pieza, lo cual va a asegurar un control de calidad. Entonces nosotros vamos a ver ahora el diagrama eléctrico. Y aquí lo tenemos. Como observamos, tenemos algunos componentes que actúan en este sistema. Tenemos el primero, el sensor de posición A1, que se encuentra accionado en este momento porque el pistón está en su posición inicial. De tal manera que cuando yo presiono el pulsador S1, la corriente fluye directamente al relevador. Este relevador K1, cuando se activa, va a hacer que se inviertan sus contactos. En este caso, como vemos, hay un contacto que va a energizar la bobina de avance y otro contacto que nos va a indicar una luz de trabajo. Esta luz nos va a alertar de que el pistón va a empezar a avanzar. Nosotros vamos a ver en el diagrama neumático cómo avanza este pistón. Ahí vemos cómo el sistema se ha activado. El cilindro se encuentra en este momento presionando. El indicador se ha apagado. Y ahora todo depende del sensor de presión. En este caso, este sensor de aquí, cuando llegue a su presión calibrada, lo que va a hacer es emitir una señal digital. Esa señal digital se está conectando en serie con el sensor A2 para asegurarnos de que la señal sea enviada hasta que el pistón llegue al final de su carrera. Entonces, como nosotros vemos, en este momento el pistón ya llegó al final de su carrera y se activa el sensor A2. Luego, el sensor B0 envía la señal de trabajo. Quiere decir que ya se alcanzó la presión nominal. Esas dos señales posibilitan que se active el relevador K2. Y ese relevador es el que va a generar la señal por medio de este contacto para que la bobina 2Y2 sea activada. Esa bobina a su vez va a hacer que el sistema regrese y el pistón empieza a retroceder, como lo vemos en este caso. El pistón regresa automáticamente al llegar a la presión de trabajo y en este punto un nuevo ciclo puede ser activado. Entonces esa es la manera en que funciona nuestro sistema y nosotros vamos a verlo aquí de una manera más detallada. Vamos a poner el tiempo real y vamos a iniciar la simulación. Accionamos el pulsador y el pistón avanza lentamente. En este momento prensa térmicamente, llega a la presión de trabajo y regresa automáticamente. En este caso los movimientos de avance y retroceso son muy controlados. Pero para acercarnos un poco más a lo que sería el sistema real, vamos a abrir esta válvula al 15% y la de avance vamos a cerrarla aún más al 2%. Entonces este sería el movimiento que se vería en la práctica. El sistema avanza para realizar la soldadura, termina y regresa con un poco más de fluidez. Entonces, este sería el movimiento del pistón a la práctica. Se acciona el pulsador, el sistema avanza, solda la pieza con temperatura y regresa. Y un nuevo ciclo se puede estar repitiendo. De esta manera, al introducir cada vez una plancha nueva de plástico, automáticamente se puede estar soldando un gran número de componentes durante el ciclo de trabajo. Entonces, esta es la solución para nuestro diseño y yo voy a continuar con ustedes en un próximo video.